Se hace la circunferencia dada por x más 1 al cuadrado, y menos 2 al cuadrado igual 10. Al trasladar a c, se obtiene una nueva circunferencia, x menos 1 al cuadrado, y más 2 al cuadrado igual 10. Entonces, dicho traslado fue de, nuevamente estamos ante un ejercicio donde nos dan dos circunferencias, la original, la que se trasladó, y tenemos que ir a ver cuál fue el vector, cómo fue que se trasladó. Pero ahora vea que tenemos las dos instrucciones. Tenemos que se movió 2 a la izquierda o 4 hacia arriba, 2 a la derecha, 4 hacia abajo, y así sucesivamente. Hasta el momento teníamos ejercicios donde solamente teníamos que ir a ver o el X o el Y, pero en este caso tenemos que ver ambos ejes, cómo fue que se trasladó. Entonces, aquí tenemos que trabajar con, como siempre, con los centros. Vamos a ponerlos aquí a la derecha. Sería, tenemos el centro original que es, dice más 1, entonces menos 1, y luego dice menos 2. Entonces tenemos acá el centro original que es 1 negativo, 2. Y se va a trasladar a un nuevo centro que sería, si aquí sale menos 1 y aquí sale más 2, entonces mi nuevo centro va a ser 1,2 negativo. Entonces aquí con mucho cuidado, ustedes tienen dos opciones. Puede ser que hagan la deducción sin necesidad de ver el plano. ¿A qué me refiero? A que ustedes sean capaces de deducir en el eje X, porque vea que hay movimiento en ambos. No es como otros ejercicios donde uno de los ejes quedaba intacto y el otro era el que se trasladaba. Aquí hay traslación en ambos. Uno negativo para llegar al 1 positivo de X, ¿cuánto se movió y hacia dónde? Si son capaces de detectar que de 1 negativo en X para llegar al 1 positivo se movió 2 a la derecha, entonces puede ser que no nos cueste este tipo de ejercicio. En el eje X se movió 2 unidades hacia la derecha. Y vean que con solo ese pequeño detalle ya tenemos la respuesta correcta. Solamente hay una opción que dice 2 unidades hacia la derecha. Veamos el otro. Del 2 en Y al 2 negativo en Y. Si yo estoy arriba en 2 positivo y me muevo al 2 negativo, entonces son 4 unidades hacia abajo. Y se confirma lo que habíamos dicho, que lo correcto es la opción B. Pero puede ser que no me hayan entendido, porque tal vez ya lo ven un poquitito más complejo. Entonces aquí es donde yo les recomiendo, hagan un plano. Por eso dejé este espacio aquí abajo. Vamos a hacer un pequeño plano simplemente para orientarnos con cada uno de los ejes. Entonces, por ejemplo, empecemos con el Y. Del 1 negativo al 1 positivo. Perdón, con el X. El primero es el X. De 1 negativo a 1 positivo. Entonces, si yo estoy aquí en el 1 negativo y yo me voy a mover hacia el 1 positivo, yo tengo que notar que de aquí para llegar al 1 positivo, yo me moví cuántas unidades. Fue a la derecha, y vea que el 1 negativo brinco al 0 y del 0 al 1. Por eso son 2 unidades hacia la derecha. Y ustedes lo anotan por ahí, ¿verdad? 2 unidades hacia la derecha. Ya con eso encontramos la opción, pero tratemos de entender la otra parte. Estamos ahora en Y, del 2 positivo al 2 negativo. Entonces vámonos al eje Y.
del 2 positivo al 2 negativo. Del 2 positivo al 2 negativo, ya sabemos que es un movimiento hacia abajo, como decía la opción. ¿Pero por qué 4? Porque del 2 positivo, recuerden que por aquí está el 1, aquí está el 0, aquí está el 1 negativo y luego sigue el 2 negativo. Entonces, a partir de aquí, 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos las 4 unidades hacia abajo con el eje Y. Por eso era la opción B. Entonces, dependiendo lo complejo que sientan ustedes el ejercicio, puede ser, si ya vieron los videos anteriores, donde vienen los primeros ejercicios, a veces era suficiente con solamente ver los pares ordenados. Pero si ustedes sienten la necesidad de que tal vez me puedo perder, entonces sienten la necesidad de dibujar el plano para trasladarse de una forma más visual, entonces posiblemente sea más sencillo para ustedes poder entender cómo se dio esa traslación. Considere la siguiente información. Una circunferencia cuyo centro es el par ordenado 1 negativo, 1, se ha trasladado en el plano para obtener esta ecuación. ¿Cuántas unidades se trasladó la circunferencia en el eje de las abscisas? Recordemos que el eje de las abscisas corresponde al eje X. Y es el ejercicio donde hay que averiguar cuánto se trasladó, pero tenemos una pequeña ventaja. De la circunferencia original ya tenemos el centro. No tenemos que ir a deducirlo de la ecuación de la circunferencia. Por lo tanto, ya tenemos el centro original, que es 1 negativo, 1, y de aquí tengo que sacar el centro de la traslación, que sería, aquí sería un 0, y de este menos 3 sale el 3. Entonces 0,3. Fíjense que los dos valores cambiaron. Si este era el valor de X y aquí quedó la traslación, quiere decir que cambió el X. Y también cambió el Y. Pero la pregunta es respecto al eje de las abscisas nada más, o sea, el eje X. Yo tengo que centrarme en lo que sucedió en estos que acabo yo de marcar. Estaba en 1 negativo y pasó a ser 0 en el eje X. ¿Qué creen ustedes? ¿Hacia dónde se movió? Si estábamos en 1 negativo y pasamos al 0, se movió una unidad. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Y ahí es donde ustedes deben tener muy claro el orden de los números enteros, en este caso. Y del 1 negativo al 0 es un movimiento de izquierda a derecha, o sea, hacia la derecha. Una unidad hacia la derecha sería la opción C. ¿No lo vieron así? Entonces hagan el plano, pero únicamente centrémonos en lo que pasa en el eje de las abscisas, que es el eje X. Estábamos en 1 negativo, que sería a la izquierda, y se trasladó al 0. Entonces, si yo estoy aquí y me voy para el 0, es una unidad hacia la derecha. Por eso repito y confirmamos que la opción correcta era la C.